Acá. Ok, entonces habíamos visto lo que es las pruebas funcionales. A ver, ¿qué recuerdan después de este pequeño break de vacaciones de las pruebas funcionales? Aunque aquí tengo aquí la presentación. ¿Qué les quedó así para ir refrescando? ¿Y qué debemos tomar en cuenta para las pruebas funcionales para continuar hoy? A ver, ¿quién me colabora? Hay 6 personas ahorita. ¿Quién me colabora con el resumen de la clase anterior? Recordando que vimos que es una prueba, el objetivo, que funcionales, usabilidad, unitarias manuales automatizadas. A ver, les escucho. Les ayudo aquí mostrando un poco el contenido que vimos o hemos visto ya. Nadie. ¿Me escuchan bien? ¿Será que yo estoy mute? Ah, no estoy bien. Sí, profe, se escucha bien. Ok. Bueno, por lo menos una de las cosas más relevantes es que me quedó de la última clase, es que el éxito de las pruebas no se basa, por ejemplo, Perdí el audio y no sé si soy yo. ¿Ustedes escuchan a Daniela? No, se le No, fue. se le cayó a ella. Ah, ok. Es que como yo estoy hoy un poco insegura con mi internet, entonces, ok, decía que las pruebas no se basan. ¿Alguien puede continuar con esa frase? Nadie. Somos, aquí hay 8 casi licenciados en computación. A ver, estamos imaginémonos, estamos ya el año que viene, todos graduados y estamos hablando de este tema. ¿Alguien participa, por favor? Bueno, no puedo continuar la frase de Daniela, Ajá. pero bueno, son básicamente pruebas para comprobar los errores que tiene nuestro aplicativo que estamos desarrollando. Dependiendo del alcance que tenga dicha prueba, puede ser o vas a probar un módulo o vas a probarlo cómo él se integra al resto de módulos que ya tiene. Entonces, y bueno, la puedes separar dependiendo de ese alcance o dependiendo de cómo se realizan. Pueden ser pruebas manuales, pueden ser pruebas automatizadas. Bueno, y ese enfoque automatizadas te permite crear otras prácticas como la integración continua, etcétera, ¿no? Y bueno, ese es más o menos el enfoque que tenía yo ahorita llegando de carnavales. Ok, después de refrescar. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias. Gabriela perdió el audio, que tenía toda la intención de participar. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Ok, ya pasaron, ¿qué? 5 minutitos. Summary, vamos entonces a continuar. Tal cual como lo decía Gabriel y lo intentó decir Daniela. Tenemos diferentes categorías de pruebas, ¿no? Entonces tenemos automatizadas manuales y dependiendo, y lo conversamos la vez pasada, del enfoque de la prueba, hay un especialista en particular luego del desarrollo que se encarga de definir y que ustedes deben tener ese conocimiento general como profesionales del área de lo que es un plan de prueba. Un plan de prueba trata de cuál es el enfoque basado en la versión del entregable del equipo de desarrollo o del producto, ¿no? Una versión puede estar entregando diferentes MVP, valor agregado al producto por módulo, o puede ser un proceso de mantenimiento posterior a que ya se salió una primera versión, o puede ser la resolución de un fix, hacer un fix de un bug. Es decir, puede suceder diferentes escenarios en los cuales se están haciendo, se le pueden hacer pruebas a un software. Entonces, de acuerdo al alcance, al foco de la prueba y de ese entregable y de ese contexto o de esa liberación del producto, es el foco que le vamos a dar y está casado con la parte de las pruebas. Tenemos las pruebas manuales, las pruebas de humo, las pruebas automatizadas, tenemos pruebas funcionales y tenemos pruebas automatizadas de volumen
asociadas, menores, asociadas a esas funcionales, como por ejemplo ingresamos un usuario, esa es una prueba funcional, pero el acceso de 1 millón de usuarios es una prueba de rendimiento. Entonces, lo que diferencia una prueba funcional de una prueba de rendimiento es el volumen de datos. También el especialista en control de calidad se encarga de preparar data, lo que llamamos data controlada para pruebas funcionales y lo que llamamos data de prueba de rendimiento. También las pruebas funcionales abarcan todo lo que son los flujos alternos, los flujos de falla, cómo se comporta. Y el resultado final de una prueba, de la combinación de las pruebas de un plan de pruebas, nos llevan a certificar que un producto tiene la calidad esperada para la liberación, aunque siempre haciendo la verificación del hecho de que pueden presentarse escenarios no probados en un ambiente de QA, en un ambiente de usuario. También tenemos las pruebas unitarias que van más abajo, que son las pruebas de caja blancas que hace el propio desarrollador. Y que la idea es que no es que el desarrollador entregue un código tal cual Matrix que compiló y funciona, porque eso solo sucede en películas, ¿no? La idea es que el desarrollador también haga las pruebas básicas basadas en los criterios de aceptación, y esos criterios de aceptación son la base para lo que son los casos de prueba de un QA. Entonces, un QA también se ocupa fuertemente en lo que es documentar los pasos para reproducir o cumplir con esos criterios de aceptación. Tenemos entonces también estatus a nivel de esos casos de prueba, los casos de prueba OK, que pasan, que cumplen con el criterio, son casos de prueba de un ciclo de prueba que se agrupan y se generan en reportes que indican, OK, todo funcionó, pero los casos que no pasan se hace una trazabilidad o se lleva una trazabilidad desde el requisito hasta el caso de prueba ejecutado, la documentación de ese caso y el BOP. El BOP es el mismo, tiene la misma estructura documental de un caso de prueba, solo que se diferencia el escenario de resultado esperado a un resultado obtenido que no es el mismo esperado. Entonces, es como comúnmente se conoce como un error, aunque no es la sintaxis adecuada dentro de las certificaciones internacionales de control de calidad de software. En este sentido, vimos eso resume un poco lo que vimos la vez anterior, y parte de la última entrega es precisamente montar casos de prueba, ejecutar, y evidentemente esperaría que se encontraran bug y que se resolvieran bug. Para que tuvieran toda la experiencia completa, y además es lo que se espera, porque en la práctica nunca un software va a estar 100% sin detalles, ¿no? Entonces, para eso son los ciclos de prueba, y para eso, y por eso la importancia de lo que es un especialista adecuado. Adicionalmente, también vimos la presentación hecha por un tercero de 7 años de experiencia, actualmente un compañero Andrés, que está en Colombia, y nos hizo una presentación sobre la experiencia en QA, y vimos la importancia también de lo que es la comunicación, de lo que son las incidencias de software desde el área de desarrollo hacia el área de QA, y cómo debemos tener ciertas técnicas de comunicación que nos permitan ser empáticos dentro de lo que es el producto, además de que con los pensamientos de metodologías ágiles, el objetivo es entregar un producto como equipo. Entonces no hay tú te equivocaste, yo me equivoqué, sino al contrario, vamos a trabajar en que esto salga bien desde cada uno de nuestro rol. ¿Ok? De lo último que vimos de las pruebas funcionales fueron la automatización de pruebas funcionales, que también hablábamos del costo que tienen lo que son las pruebas funcionales, y de que también termina siendo un hito importante que puede tener incidencias también. Entonces, de lo delicado que podría ser dar falsos positivos de un error cuando el que está fallando es el script de prueba, ¿ok? Además, vimos que existen diferentes software para pruebas y existen diferentes pruebas automatizadas, tanto para backend como para frontend, como para rendimiento. Hablamos entonces de que las pruebas funcionales son útiles para reducir el tiempo y esfuerzo necesario para probar la aplicación, porque lo que hacen y se utilizan es en la regresión, que es otro tipo de prueba, donde ya no se hace la prueba modularizada, sino que se prueba todo lo previo, el historial de todo lo que ya se ha entregado. Se hace en función del código de la aplicación, y normalmente son pruebas unitarias o grabaciones de acciones entre pantallas, pero también les comentaba en la experiencia, aunque esto suena muy bonito,
que en la práctica siempre se tiene que hacer un trabajo similar a lo que es un desarrollo de software, donde tienen que definir arquitectura, estructura, utilities, librerías comunes y hacerle mantenimiento a esas pruebas. ¿Por qué? Porque ellas crecen y se tienen que ir adaptando al tiempo, además de la parte más importante de las pruebas automatizadas, tanto funcionales como de rendimiento, tiene que ver con los reportes, porque es lo que nos va a generar la definición de las fallas que pueda presentar el software. Ya vistas las pruebas funcionales, vámonos a las funcionales, pero de rendimiento, que como dijimos, tienen que ver con volumen y involucran tres aspectos importantes. El software como tal entregado, una versión, que por eso también es sumamente relevante, lo hemos conversado, el versionamiento del software, para que el QA pueda tener el control de qué estoy probando. Así, desde la rama más anterior, desde GIF, desde donde tenemos esas ramas de GIF y el versionamiento, que también hemos hablado de ese tema, operativamente se maneja una rama para integrada con todo, una rama por programador, una rama por programador y fix, ramas por fix de cada bug que generalmente se asocia con el código del reporte del QA, una rama integrada para el ambiente de QA, que luego de ser certificada es que pasa a la rama principal de máster versionada. Entonces, cuando se tiene ese control, ya también tenemos que tener un entorno de QA. Tenemos ambientes de QA para pruebas de rendimiento que tienen características diferentes a las funcionales porque requieren menos hardware. Lo mismo sucede con las pruebas unitarias del usuario, que son las pruebas de aceptación. Se pueden estar llevando en paralelo pruebas funcionales de QA con las pruebas unitarias. Generalmente debería ser serializable, pero pueden ser paralelizadas. El usuario prueba y tiene que dar aprobación del contenido posterior de cómo funciona el software. Luego de ello, generalmente es que se hacen las pruebas de rendimiento, es decir, las pruebas de rendimiento aparecen dentro de las últimas pruebas que se hacen del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema debe estar estable antes de hacer pruebas de rendimiento, porque si no, nos genera retrabajo. Si tenemos un software, adelante, Mr. Carrizo, adelante, pregunta. Eh, profe, las láminas creo que no se están pasando, porque estábamos todavía en la primera. Ah, listo, listo. Es que estoy dando como el summary para entrarle al tema. Ok, Ah, voy a esto. Entonces, ya con las láminas, le estaba hablando de contexto real de entorno de trabajo. Sobre este tema, simular varios contextos de dispositivo en tiempo real de forma precisa y automatizada es una tarea difícil. Allí es donde comentamos que tenemos que tener un servidor de desarrollo y tenemos que armar escenarios. Cuando hacemos pruebas de rendimiento, tenemos que imaginar cómo serían esas pruebas. Entonces, he tenido casos en los cuales se tienen que paralelizar diferentes módulos. Generalmente, en las pruebas de rendimiento, empiezas con un módulo luego de las funcionales, que era lo que les ponía como contexto previo. Si, por ejemplo, tenemos una prueba de login a un software, empezamos con una prueba de login funcional. Cuando eso pasa, que está ok, que el QA dice, oh, funcionalmente esto está operativo, es que empezamos a desarrollar las pruebas de rendimiento. En el contexto de la forma real y de precisa y automatizada, nosotros podríamos hacer una prueba de rendimiento diciendo que vamos a hacer 1.000.000 de accesos, pero con roles diferentes. 200 administradores, 200 usuarios ubicados en tal zona, dependiendo de cuál es el tipo de aplicación y el contexto o característica de esos usuarios. Luego tenemos el módulo funcional. Entonces resulta que allí tenemos que hacer un insert de algo. Entonces probamos primero funcional y luego tenemos el insert. Se hacen las pruebas automatizadas de rendimiento de ese módulo funcional que hace el insert con un volumen definido. Y luego se paralelizan. Entonces, fíjense, a eso se refiere lo de simular varios contextos en dispositivo en tiempo real. Puede ser complicado porque tienes que combinar varios scripts, varios esquemas, varios roles. Las pruebas de estrés sobre la aplicación ayudan a evaluar, identificar problemas raros de rendimiento. ¿A qué se refiere esto? Recordemos que es diferente una prueba de rendimiento y una prueba de estrés. La prueba de rendimiento está basada en métricas y también por eso les decía, dentro de lo que son los criterios de aceptación, es súper importante y no saben cuántos problemas he tenido en mi experiencia profesional con relación a la definición de esas métricas, porque llevan al QA a un mundo incierto donde el QA tiene que asumir información. Entonces, por ejemplo, en una elección nacional, si no estamos claros de que hay 17 millones de votantes
y el QA asume que tiene que pasar por un proceso de investigación, o puede asumir, no, bueno, 5 o 20. Entonces allí empiezan los problemas. Por eso el mismo cliente o el área del TPO, que también han visto el rol aquí, que es quien conversa con el cliente, tiene que tener el levantamiento claro de las métricas para poder establecer cuál es el alcance de esas pruebas de rendimiento. Las de rendimiento tienen que ver con una realidad de lo que el sistema va a tener que afrontar. Las de estrés van más allá. Las de estrés intentan buscar los techos máximos dentro del aplicativo, y además, cuando hablamos de problemas reales, de problemas raros, hablamos de, por ejemplo, hit de memoria, que hay un consumo excesivo, que hay un proceso que jala más CPU de lo que debe, que se quedan algunos declock porque se hacen in serious day en paralelos cuando estamos haciendo accesos recurrentes. Entonces, esos son el tipo de cosas que trata de buscar las pruebas de estrés, mientras que las de rendimiento tratan de buscar que funcione con el volumen de datos que va a tener la aplicación en la realidad. Luego tenemos la carga de servidores, que se puede realizar a través de captura de varias solicitudes o tráfico real de todos los tipos de protocolos, y la simulación de la carga de servidor de la forma más realista posible. Entonces, ahí conversamos que además, dentro de los informes, y hay software que ahorita no los permiten evaluar, nos permite traer cómo va la memoria, cómo levantar gráficos y reportes sobre el hit de memoria, sobre el acceso cómo lo haríamos como si estuviéramos en nuestro PC, damos control delete, suprimir en Windows y nos aparece las gráficas de rendimiento de nuestra PC, del hardware. Lo mismo sucede en las pruebas automáticas. Tenemos que tener un monitoreo continuo de los automáticas, tanto funcionales como de rendimiento, pero en rendimiento tenemos que darle más foco a ello. Tener un monitoreo continuo de los recursos del hardware del servidor. Y además las características que va a necesitar, porque muchas veces se resuelve con servidores, ¿ok? Automatización de pruebas de rendimiento. Aquí sí voy, Gabriel, ya pasando. Lo anterior era el contexto de cómo va en la línea. Simular estos contextos extremos o a extremos en tiempo real es de gran interés para la comunidad de prueba de software móvil, al necesitar proporcionar un entorno de pruebas realista. Entonces, nótese en este ejemplo. Aquí tenemos los teléfonos como tal, el tipo de red que se va a utilizar y ser realista con el contexto de servidores. Aquí existen cosas como lo que son balanceadores. La nube, por ejemplo, en Amazon provee nodos para hacer pruebas y servidores donde tenemos que tener un servidor de aplicación donde corre la aplicación y un servidor, por ejemplo, de base de datos, dependiendo del tipo de aplicación, un servidor de contenido, dependiendo del tipo de aplicación, pero las pruebas también requieren servidores de prueba. Entonces, ¿cómo se trabaja en general? Tienes un nodo, puede ser tu servidor de aplicación, pero aquí en esta arquitectura, ¿qué nos estaría faltando? La parte de el que hace la prueba. Hay un nodo que tiene los scripts de ejecución y se conecta a este servidor. Cuando tenemos varios servidores, generalmente en la Amazon y en la nube, y también físicamente los balanceadores físicos son mucho más costosos a nivel por la instalación y el hardware como tal, que los de la nube. Entonces, generalmente, y la tendencia actual es utilizar servidores en la nube para las pruebas. Además que siempre, aunque las pruebas de rendimiento son lo último que se hacen, siempre se hacen como en un punto en que precisamente la parte física, a menos que ya el hardware tenga tiempo el software tenga tiempo en mercado, se prepara, hay una parte o una fase donde no tenemos todavía lo que es la arquitectura final, y además no podemos hacer pruebas sobre los ambientes de producción realmente. Entonces, por eso hacen simulaciones generalmente en la nube que son de menos costo. Entonces, tenemos un balanceador lógico que dispara las peticiones a los servidores de acá. Y lo que generalmente pasa es que también en la parte de prueba tenemos que tener varios nodos para simular. Entonces, simulamos desde un nodo 1000 usuarios, desde un nodo 1.000.000 de usuarios, y hacemos lo propio para que llegue al balanceador y el balanceador despache a los diferentes servidores. Entonces, fíjense que para las pruebas no solo hay que ser desarrollador de los scripts de rendimiento, sino que también hay que tener la base a nivel de la arquitectura de la definición de la prueba. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Aquí hay un framework de automatización de pruebas de rendimiento móvil un poco más complejo.
¿Sí se entiende lo que acabo de transmitir? ¿Hay alguna duda? Ok, todos están súper claros. Ok, aquí todo el mundo va a sacar 20 en ese parcial. Listo, entonces fíjense, aquí hay una estructura un poco más detallada. Tenemos un servidor, un proxy, tenemos la red, varios componentes. Tenemos un grupo de usuarios configurados, tenemos servidores de cargas para generar SLE, que era lo que les comentaba en la lámina anterior. Tenemos los test los test case para el GUI, es decir, para la interfaz, y tenemos los test case para el HTTP, que podrían verse como pruebas de backend. Por ejemplo, aquí se pueden utilizar JMeter o pueden utilizar todo lo que haga Submit, un Postman. A ver, de ustedes que conocen a nivel de software que pruebe URL, que yo le haga incluso el browser, nosotros si dependiendo del post o get a nivel de URL, lanzar un get o el Swagger, podemos probar un URL individualmente. ¿Qué conocen ustedes para probar un URL tipo HTTP? Que yo le mande el URL y me conteste OK o no OK. Hasta ahora han trabajado, ya están cerrando casi carrera. Algunos deben conocer, ¿verdad? Ninguno, chicos. Por aquí me lo escribieron, a ver. ¿Será que se me cayó el internet? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Sí, profe, sí se lo escucha. Ok. Ok, Miguel, ¿algún software? Aquí me escribió alguien. Postman y JMeter. Perfecto, exacto, María Fernanda. Ese es un caso. REST Client, perfecto. Ese es otro caso. Son todos los software que yo puedo probar solo con HTTP o HTTPS, que hago submit y me manda el resultado, ¿no? Para ver si eso me está respondiendo. Y en el caso de GUI son pruebas a nivel de interfaz. Entonces, fíjense, aquí tenemos un test repositorio, contiene los test case, contienes el app, porque evidentemente necesitas tener el software, la parte del playback de automatización, tienes el dispositivo como tal, donde tienes la data aggregator, que es esa data controlada, el client contexto simulator, CSS, todo lo que tiene que ver con el dispositivo, que también tiene una capa proxy para conectarse a esos HTTP, tienes la red, un emulador de red, tienes aquí el end-to-end de performance, que se traduce en, bueno, mis scripts, que hacen la prueba end-to-end se refiere a desde el primero al último paso y tanto de performance del monitoreo como de los reportes. El monitoreo monitorea lo que es el hardware, como les comenté, memoria, disco, RAM, los hits de procesador, y los reportes al final me generan esa información en cortes, es decir, minuto tal o en gráficas. En el minuto tal, el consumo fue tanto, en el minuto tal. Y luego, además, podemos hacer match con el script que se está ejecutando en ese momento para detectar problemas o cuellos de botella para optimización. ¿Se comprende hasta acá? ¿Alguna duda? Si estoy hablando muy rápido, también podemos hacer stand-by. Seguimos. Luego tenemos el framework de automatización de pruebas de usabilidad y accesibilidad. Recordemos, hay tipos de pruebas y tenemos pruebas de backend, como las que dijimos a nivel de URL, y luego pruebas de frontend, que son las que se hacen a través de interfaz. Entonces, en ese caso, la visibilidad o la manera en que se arquitectura la prueba es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en ese caso no vamos directo al URL, que incluso en esos casos podemos ir al servidor directamente. Además, les comento que son las que se priorizan porque generalmente son las que tienen el core y el mayor procesamiento. Entonces, si hay que priorizar pruebas, las pruebas se priorizan en las que tienen que ver con los API y rendimiento de los API. Y al posterior, trabajamos con las de usabilidad, accesibilidad, aunque esta se le da foco en las pruebas funcionales manuales y de humo. Es lo primero que se toca desde esa parte, pero no en rendimiento. Luego ya ellas pasan a un tercer plano, que es donde generalmente tenemos en las pruebas el plano de
automatizadas de rendimiento de front-end, si es una combinación. Entonces, el orden sería orden de humo, las primeras son las de humo, pruebas de interfaz funcionales manuales, pruebas de los API funcionales manuales, porque son con poco volumen, pruebas automatizadas de rendimiento del backend de los API, pruebas automatizadas funcionales del frontend y pruebas automatizadas funcionales del frontend de rendimiento. Más o menos esa es la combinación que se hace dentro de una planificación de pruebas, porque es como la prioridad de las posibles fallas que pueda producir un software, ¿no? En este caso estamos viendo más o menos cómo se maneja un framework de automatización de pruebas de usabilidad y accesibilidad. Y nótese que aquí sí tenemos la interfaz, tenemos los telefonillos aquí, o los diferentes teléfonos, usuarios que pueden ser simulados. Y luego tenemos aquí la conectividad a través de Wi-Fi USB, el Collector Agents, que es el que va levantando toda la información del detalle de la prueba, las reglas del repositorio, el módulo de prueba y el Report Engineer, que es donde nos da todos los resultados de las pruebas. Considerando que la accesibilidad y la usabilidad son componentes, los componentes de prueba de accesibilidad de componentes son estos que están acá. ¿Ok? Dentro de un framework de prueba, que hay diferentes en el mercado, debemos tener estos componentes como mínimo. Algo que nos genere es un reporteador, el que nos genere la prueba como tal, donde identificamos las reglas que hay que probar y el que haga la colección y el call a el aplicativo. Por ejemplo, hablábamos de que en Selenium podemos hacer pruebas de interfaz a nivel de web para las aplicaciones móviles existen en el mercado. Estas otras que son equivalentes a ello. Por ejemplo, tenemos a Appium, a Celendroid ID, a clavava.ch, a Robotune y a Ronorex. Estas son de las que se utilizan en mercado para hacer pruebas automatizadas en aplicaciones móviles. ¿Ok? O las más comunes, las más populares. Hablemos de Appium. Appium es un framework de pruebas de aplicación móviles de código abierto y distribución gratuita, es decir, podrían estar utilizándolos ustedes dentro de lo que vamos a trabajar de integración continua para la última entrega. Traduce los comandos de Selenium WebDriver en comandos de UI Automatization para iOS y UI Automator para Android, según el tipo de dispositivo, sin dependencia del sistema operativo. Admite Java, Python, JavaScript, PHP y Ruby, porque recordemos que las pruebas automatizadas son un código programable. Entonces, para hacer pruebas tenemos que desarrollar en algún lenguaje. ¿Ok? Y ahí, según el QA, hay un montón, mucha creatividad, porque en algunos casos, además de herramientas como Java, que es una de las que se utiliza como core para Selenium o en este caso, para Selenium, para Appium, que es la base. Podríamos incluso hacer programas en Shell Script, ¿ok? Entonces, eso va a depender de ese programador de control de calidad. Pero en general es bueno definir una arquitectura, un core, una estructura de cómo vamos a estandarizar esas pruebas. Appium permite la automatización de aplicaciones web híbridas, nativas y móviles en dispositivos físicos, así como emulador y simulador. Es compatible con múltiples plataformas como iOS, Android, Windows, Firefox, y fíjense que aquí está el URL para que puedan acceder a la documentación y a descargarlo. En este caso, ¿cómo funciona? Bueno, también tiene desde el dispositivo, podemos hacer el call, tenemos scripts automatizados donde se hacen envíos de comando, execute los comandos, tienes el API funcionando aquí como un monitor, donde te va indicando a través del report si pasa la prueba y se envía la respuesta. ¿Ok? Que es el core inicial que vimos como general para cada uno. En este punto es importante recordar
dentro de todas las pruebas, tanto de rendimiento como, como funcionales, que existen protocolos internacionales de software para pruebas de calidad, y esa certificación habla de esas pruebas de software como que las pruebas demuestran la presencia de defectos, no su ausencia, que las pruebas exhaustivas no existen, porque siempre algo puede quedar por fuera, que las pruebas tempranas ahorran tiempo y dinero, que es una realidad la agrupación de defectos, es como lo llaman cuando uno fumiga las matitas. Si encontraste un insecto en una matita, es probable que por allí hayan más. Entonces, si en ese módulo hay un error, es probable que por allí hayan más. Y que hay que tener cuidado con la paradoja del pesticida, que está asociada a ese principio. Las pruebas dependen del contexto y la falacia de ausencia de errores. Es decir, que aunque probemos muchísimo, siempre existe la posibilidad de que alguno nos escape. Y eso también sucede con las pruebas automáticas, funcionales y de rendimiento. Si probamos en dispositivos reales, es un paso esencial para el proceso de desarrollo y ahí se va más hacia la parte funcional. Aquí les planteé este como principal, el más utilizado del mercado porque es gratuito. Aquí tienen para la lista de otros 4 donde podemos posteriormente investigar un poco más. Hay otros, pero estos son los más populares. Mi recomendación es esta, que nos vayamos por Appium, que además es multiplataforma, ¿ok? Y que además viene en base a Selenium, que ustedes ya lo han trabajado antes, ¿ok? ¿Alguna duda hasta allí? Para movernos al siguiente contexto, al siguiente ítem del contenido. Hay documentación en la página, también hay cómo utilizar los API y para descargárselo según la versión de la plataforma que se esté utilizando. Continuamos. Probar, recordemos que la clase es de par de horas, nos queda 1 hora 15 minutos. Ajá, probar en dispositivos reales es un paso esencial, el proceso de desarrollo, pero comprar un montón de dispositivos puede ser muy costoso, ¿no? Esa es una realidad. Además, es imposible realizar pruebas en todos ellos, ya que hay miles de dispositivos y salen nuevos todo el tiempo. Lo hemos visto dentro de las clases, cómo evoluciona el crecimiento, y cada vez son más los dispositivos y por cada caso o plataforma, las actualizaciones son cada vez más rápidas. En el caso de la aplicación nativa, es necesario obtener dispositivos con los sistemas operativos para que se están desarrollando. En su caso, por ejemplo, que el foco va a ser Android, por temas de compilación bajo las plataformas de iOS o lo que es Apple, deberíamos tener foco en probar en algunos dispositivos de ellos. Para probar con dispositivos reales, lo que se recomienda en la experiencia es cubrir diferentes configuraciones de sistema operativo. Hay que probar diferentes navegadores, no solo el navegador por default que recomienda la plataforma. Recordemos que hay una cantidad que son los propios de la plataforma, los que puedes descargarte por su tienda, más navegadores que vienen por default en el sistema operativo. Diferentes tamaños de dispositivos y capacidades. Entonces, si ustedes tienen una selección de algunos dispositivos más populares, ustedes deberíamos tener una clasificación de, bueno, tipo de pantalla. Si hemos probado con un dispositivo que es de las pantallas más pequeñas, ideal entonces probar con un tipo tablet si el aplicativo va a correr en ambas. Entonces, para tener como un abanico de posibilidades, abarcar un abanico más amplio de posibilidades. Y a eso a ese tamaño y capacidad se refiere también está asociado a la resolución de la pantalla. Diferentes restricciones de memoria y acceso ancho de banda. Entonces allí hacemos emulaciones sobre cómo probar en una red u otra, o que el dispositivo que tengamos sea de 2 o de 4 o de 8 o de 16 gigas. No solo probar en dispositivos con características óptimas, sino con las características de hecho. Por allí es el mejor punto de empezar. El dispositivo que tenga el más
perolito que puedan tener, porque ese nos va a dar los errores más, más probables de conseguir, ¿ok? O las incidencias. Sobre los simuladores, el emulador, bueno, ya por ahí varios nos mostraron en su review emuladores propios de cada una de los frameworks donde están trabajando. Muchas veces nos acostumbramos a trabajar en browser porque es lo más cómodo, es válido, pero siempre es importante cuando estamos desarrollando dispositivos móviles trabajar con emuladores que nos puedan dar desde un punto de vista la simulación, como su mismo nombre lo alinea, de cómo está quedando el software o cómo se vería dentro de una pantalla de dispositivo móvil. Un emulador es un software que duplica o emula las funciones de un dispositivo móvil en una computadora, de modo que el comportamiento emulado se asemeja mucho al comportamiento de dispositivo real. Este enfoque es la reproducción exacta del comportamiento en la diferencia entre emular y simular. ¿Ok? Entonces, recordemos que aunque los conceptos sean, a veces puedan utilizarse como sinónimos, tienen unas pequeñas diferencias, ¿no? Mientras que el emulador se asemeja mucho al comportamiento del dispositivo, el comportamiento de simular es que lo simula, ¿no? La simulación se simula con un modelo abstracto de sistema operativo móvil, ¿ok? Es como un computador, como un robot. Incluso existen emuladores que son pagos y en la vida, en la práctica, son un simulador que hace la emulación. Entonces tienen, las empresas que ofrecen el servicio son unas empresas que tienen una tienda real, un lugar físico, donde tienen un montón de dispositivos conectados y que tienen un software que lo que hace es mostrarlo en pantalla. El dispositivo que tienes conectado realmente. Entonces es como que si hiciéramos una videollamada. Bueno, algo similar es el concepto. Haces un móvil simulator donde tienes esas empresas que tienen un montón de dispositivos, como una tienda de celulares, que se conectan, que incluso pierden la batería y tienes que reportar, mira, me quedé sin batería. Y tienen un software que se conecta con eso y te permite ver cómo se comporta en la realidad, porque es un teléfono real, pero que se ve desde tu computadora. ¿Ok? Como cuando utilizamos el Chromecast de un teléfono a un televisor. Algo similar. Es como como el software funciona, porque son teléfonos físicos. Y esos servicios generalmente son pagos. ¿Ok? Pero te dan un volumen grande de dispositivos. Entonces, en ese caso, son emuladores que van a teléfonos reales. En el caso de simuladores, si solo llegan al punto en que es un software que simula un teléfono, pero no está realmente conectado con él. No es un dispositivo real. ¿Ok? Solo simula las longitudes, el tamaño de pantalla, las características de hardware, como cuando tenemos una máquina virtual en nuestras máquinas, con un Docker o algo similar que simulamos un trozo de nuestro PC, está simulando el comportamiento del hardware de esa máquina. Lo mismo con los simuladores para dispositivos. Los emuladores permiten el uso de software móvil en la computadora del escritorio, lo que permite ejecutar y depurar el código sin tener todos los dispositivos. El simulador no replica exactamente el hardware del dispositivo y no hay garantía de que su aplicación funcione de manera idéntica al dispositivo real. Cuando ejecutas su aplicación en un simulador, la estás ejecutando en una aplicación de simulación en su escritorio. ¿Ok? Entonces, es lo que acabo de explicar, que está dentro de tu máquina. Esta es una capa intermedia que nos lleva al dispositivo real, pero que igual no nos garantiza al 100% que funcione de la misma manera, porque hay un hardware en el medio. Algunos simuladores son para dispositivos individuales y otros permiten elegir qué dispositivos deseas simular. El simulador de iOS permite elegir iPhone o iPad. Entonces también eso implica que él hace el cambiado de las dimensiones de la pantalla, ¿verdad? Ok.
Vamos a ver. Aquí. Hay botones virtuales para representar los botones del dispositivo. ¿Ok? Virtuales. Entonces, tienen una capa de desarrollo en el medio. El dispositivo no táctil se puede usar el mouse para imitar eventos táctiles, porque en la lacto, cuando usamos el simulador o el emulador, evidentemente no hacemos el touch. Hay ciertas bibliotecas que compilarán y vincularán bien cuando apunten el simulador, porque realmente se están ejecutando en el escritorio, pero luego no compilarán cuando apunten al dispositivo. Los simuladores y emuladores generalmente incluyen un SDK completo para probar la aplicación nativa en un entorno nativo falso. ¿Ok? Simulado. Ahí empezó a llover. Me preocupa cuando eso sucede. Los emuladores y simuladores simplemente ayudan a comenzar y acelerar el proceso de desarrollo y depuración. No se puede probar en emuladores y simuladores de todos los dispositivos. Esto se ha repetido en varias oportunidades y vimos una primera lámina donde indicábamos cuáles son las recomendaciones para que, aunque eso no sea posible, al igual que la ausencia de pruebas es una falacia, la ausencia de errores es una falacia total, digamos, que un software no tenga, que esté cero errores. Hay errores que nunca veremos. Hay incidencias que nunca encontraremos, pero que están. Lo mismo sucede con los emuladores. No podemos probar con todos los dispositivos, pero podemos hacer o utilizar ciertas recomendaciones para que nuestro abanico de pruebas pueda cubrir o tenga una cobertura que, por características del dispositivo, nos dé mejores resultados a nivel de esas pruebas. Usar emuladores no replicará el rendimiento real del sitio, la capacidad de dispositivo, la densidad de píxeles y el impacto de redes móviles. De hecho, generalmente los simuladores y emuladores son más lentos que el dispositivo porque hay una capa intermedia. Aunque se use, igual se debe probar en diferentes dispositivos móviles. Aquí están las referencias a los emuladores y ya ustedes me parece verlos que los conocen, me lo confirman ahorita para escucharles también. Porque en las presentaciones de review hemos estado trabajando con emuladores dentro de los reviews. Entonces aquí tienen el gratito de macOS y Linux, está disponible en developerandroid.com y los dispositivos de macOS para simuladores de iOS ofrecen un entorno de simulación gratuito que incluye Safari móvil, no hay emulación de hardware ni indicadores de rendimiento. Sirve para ver cómo funciona en código y cómo se procesan las aplicaciones, pero generalmente no miden el rendimiento y el SDK de iPhone pesa aproximadamente 2 GB. Algunas veces necesitamos mantener un emulador y tener un software aparte que nos haga el monitoreo. Incluso dependiendo del emulador, si se tiene el acceso desde el hardware del sistema operativo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos instalar estos hardware en Windows o en un servidor Linux y luego hacer el monitoreo al hardware que instalamos del emulador para ver cómo se comporta. No nos da una información totalmente fidedigna porque ahí está la capa del desarrollo del emulador o el simulador, pero nos da cierta referencia sobre el uso del recurso que está haciendo la aplicación. Ajá, confírmeme por acá de los emuladores que ya han estado trabajando, y creo que ya lo hemos mencionado en clases anteriores, en las mismas clases se han mencionado, pero por confirmación. ¿Cuáles son los emuladores y simuladores que han estado trabajando dentro de los reviews por equipo de proyecto? Aquí lo están escribiendo los chicos. El de Android Studio, por aquí el equipo número 1, que es donde pertenece Daniela, Miguel Valera igualmente. ¿Ok? Android Studio también. Entonces, fíjense, ese es el que viene por default, ¿verdad? O es uno de los más utilizados, pero nótese que, bueno, es el que viene acá, el de developerandroid.com. Entonces, hay otros emuladores por plataforma. Ok, sobre el uso de navegadores para pruebas móviles. Los navegadores también pueden usar para probar aplicaciones móviles de escritorio. De hecho, el WebKit y por allí podemos emular y pedir cambios Y además trae un kit de monitoreo. Los que han trabajado con él lo saben. Al usar un navegador WebKit se brinda una representación cercana de cómo se puede representar en el dispositivo de destino, sobre todo si es iOS. Aunque la versión de WebKit para el escritorio no siempre es la misma que la que encuentras en los navegadores móviles, es un excelente medio para probar rápidamente el proyecto antes de cargarlo en un dispositivo real.
De hecho, es como siempre el primer paso, en particular si es una aplicación. Recordemos que tenemos aplicaciones nativas, híbridas y Web Progress. Entonces, en particular, las Web Progress sí, es una de las más de las recomendaciones, empezar por la parte de navegadores simulando con WebKit. El WebKit tiene una excelente herramienta de depuración llamada Web Inspector, que sabemos que lo manejamos a través del tool, lo buscamos en herramientas de desarrollador. Tenemos el Web Inspector que le permite ver cómo se representan los estilos, la información de almacenamiento, fuera de línea, el peso, la página, el tiempo estimado que se tarda una carga de recursos. Allí también se van diferenciando si lo han podido observar en algunos casos, y me parece que sí, porque eso lo vimos en ATI para las aplicaciones web. Hacer el monitoreo o la traza y verificación de los requests que se realizan. Chrome, como motor de renderización Blink, también tiene una herramienta excelente llamada DevTools, que te puede ayudar, entre otras cosas, a identificar cuellos de botellas en JavaScript, porque te da los tiempos de respuesta de cada uno de los llamados que se hacen. Que es la manera en que se analizan las pruebas de rendimiento también, basado en cuánto tiempo de respuesta tiene, cuánto se tarda cada submit o cada HTTP, y entonces se le da foco a ellos para la resolución. En general también se establecen métricas como decir, bueno, yo espero que cada uno de mis requests máximo dure 1 segundo en responder. A veces, en general es mucho menos, porque la sumatoria de los requests en una página no debería ser mayor de 3 segundos en estándar general. Una de los navegadores para pruebas móviles, para rendimiento, el perfil de rendimiento y las exigencias de JavaScript como Chrome DevTools. Abres el DevTools, habilitas el generador de perfiles de JavaScript en la parte superior de la interfaz de usuario de DevTools. Ahí puedes observar si tienes JavaScript de larga ejecución. Esta herramienta te ayuda a analizar dónde pueden mejorarse. Incluso te da recomendaciones, que es lo mismo que pasa con otros software, como cuando corres pruebas de caja blanca. Te dice dónde debes hacer mejoras y cómo puedes optimizar tu código. Entonces, nótese aquí en este ejemplo gráfico cómo te va indicando. Fíjate, este es el método que mayor tiempo tarda. Aquí te va explicando cuál es la función llamada y el anidamiento de la misma, y donde esto te va a dar el foco de cuál es el área de desarrollo que debes tratar de mejorar, ¿ok? O optimizar. Y puede ser que cuando el desarrollador llegue allí, se percate que hay algo que puede ser mejorado o no, e irse al siguiente hito, ¿no? Al siguiente punto. ¿Dudas hasta aquí? Ok. ¿Me escuchan bien, chicos? Que empezó un poco aquí a llover. Sí, Una sí se manito escucha hacia bien. arriba, todos están allí. ¿Sí me escuchan? Ok. Ujú. Les pido colaboración porque estoy en un lugar que no es de generalmente trabajo, que tengo varias herramientas como en una planta para si se me da electricidad, 2 internet, banda ancha. Estoy en una zona un poco diferente y me preocupa que no me escuchen bien. Pero por favor, si es así, me van haciendo un flag por allí, por favor. Ajá. Para medir el costo recalcular estilos, utiliza el modo timeline de Tools en Chrome. ¿Lo han utilizado? ¿Alguien ha utilizado este modo? Manito hacia abajo si no, manito hacia arriba si sí. Ajá, muy bien. Listo, por allí solo uno me dijo que sí. Pero bueno, continuamos. Entonces, en esa pestaña, para los que no nos levantaron la manito, para que lo tengan en cuenta, el timeline presiona el record e interactúa con el sitio web. Luego interrumpes la grabación y analizas los resultados. Esto funciona no solo en casi todos los software de pruebas automatizadas o de pruebas, o los kits de pruebas dentro de los software que presentamos, existe la opción record, que es grabar la prueba. Eso te va generando un código allí que luego es posible también adaptar, como les decía, en la parte inicial de la presentación. Entonces, con el caso de DevTools de Chrome también puedes hacer eso. Grabas un pedazo del manejo del software, de la navegación, y analizas los resultados con la gráfica que te genera.
En la franja de la parte superior se muestran los fotogramas por segundo y hay barras que pasan por encima de la línea inferior, la línea de 60 FPS. Significa que los fotogramas son de ejecución prolongada, es decir, que se tardan más de lo que debería o lo que se espera, pues, de lo esperado. Aunque al final las líneas de tiempo de FPS pueden estar redefinidas por la característica del software y el convenio que se hace entre desarrollo y QA cuando un procesamiento es de mayor, de un tiempo más prolongado. En ese caso, generalmente, a nivel de mejoras, una de las típicas eh, es hacer más liviano, es hacer más liviana, separar en varias funciones, hacer procesos por backend que alimenten cierta información y luego sean llamadas por el front. Entonces, hay varias técnicas para lo que es el tuning. La optimización de los queries también es una de las más típicas. Al final, siempre hay manera de mejorar tiempo, aunque también va a haber siempre, así como en el estrés, en las pruebas de estrés hay un techo, en los temas de performance a veces hay un piso que ya es complejo de disminuir y entonces hay una combinación entre los arquitectos los arquitectos y los DevOps que se encargan de la definición de la arquitectura del software o el balanceo entre varios servidores y lo que son los desarrolladores según las limitaciones técnicas. Entonces, en este caso, si hay un fotograma de ejecución prolongada durante algún tipo de interacción con el desplazamiento o algún otro tipo de interacción, será necesario hacer un examen más profundo. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo donde fíjense que los tiempos de esta que está acá están tomando un espacio mayor. Entonces, a esos hay que darle foco para entender qué hay por allí a nivel de desarrollo y evaluar si existe la posibilidad de la optimización. Estas métricas vienen en milisegundos, ¿ok? Y hacen todo el procesamiento por cada uno de los elementos. Y fíjense, aquí está el registro de record. Tú puedes grabar varios scripts y además guardar. Nótese que además la sintaxis que se utiliza es STIP, que es parte de lo que llamamos en lo que es la definición de un caso de prueba, los pasos, es parte de los atributos. Les comentaba en clases anteriores que tenemos una descripción del caso, un título del caso, los prerequisitos del caso, que eso pueden ser si es un rol que debe estar conectado, el servidor, características de entorno. Lo que se pretende probar debe estar identificado en ese título y luego los pasos. Paso 1, me logueo. Paso 2, voy al módulo tal. Paso 3 y el resultado esperado. Y en el resultado esperado no solo se define lo que debe hacer el sistema, sino los tiempos esperados. Si un caso de prueba llega a ese detalle, es muy sencillo establecer que hay una incidencia o crear un bug en base a ese caso de prueba, puesto que el escenario no cumple el resultado esperado y tuvo un resultado de ejecución diferente. Entonces, a ese nivel pueden llegar la definición de los casos de prueba. Y este tiempo, decir, bueno, mira, se espera menos de esto y devolverlo al desarrollador. Si aparece un bloque grande color violeta, al hacer clic en el registro se obtienen más detalles, que es la información que ven abajo, que estaba en milisegundos, y aquí está a quién está llamando, cuál es un poco la función, o el JS, el JavaScript que está llamando, y los tiempos en la ejecución, en que inician, y por sí solo cuánto tarda. También puedes usar Chrome DevTools para identificar las áreas que se pintan. Ingresar DevTools y presionar la tecla Escape del teclado, acceder a la pestaña Rendering en el panel que aparece abajo de seleccionar Show Paint Rectangle. Con esta opción activada, la pantalla parpadeará con color verde cada vez que se aplique la pintura. Entonces, cuando haces esto, hay un botón, así como cuando aquí no sé si ustedes lo llegan a ver, aquí en el Zoom aparece un redondito con un puntito rojo que está indicando que estás grabando. Bueno, en casi todos los softwares es un estándar ese proceso de grabado. Entonces, aquí ustedes pueden, según lo que necesiten, parpadear en color verde cada vez que se aplique la pintura, seleccionar, ¿verdad? ¿Qué necesitas ir grabando? Entonces, aquí tienen
un ejemplo. Esta es la página que se está probando. Aquí está el monitoreador y aquí está. Muéstrame la parte del rectángulo o muéstrame los bordes del layout o muéstrame el FPS meter o muéstrame lo que está activo dentro de la página a nivel de página continuamente o muéstrame el scroll o los potenciales scroll de Bolnet, ¿no? Entonces, tú le vas diciendo qué quieres que te muestre y fíjense que aquí les va colocando el borde verde de lo que ustedes le indiquen a nivel de la renderización. Existe una opción timeline con la que se puede... bueno, importante, la renderización lo que nos permite, como saben, es cómo se están ejecutando los DOP de HTML, ¿no? Y cómo los está cargando. Existe una opción de timeline con lo que se puede obtener un generador de perfiles de pintura para habilitar el acceder a timeline y marcar la casilla Paint, que aparece en la parte superior. Es importante que esta función esté activada solo cuando se intente crear un perfil relacionado con la pintura, ya que posee una sobrecarga y distorsiona la creación de perfiles de rendimiento. Esta función se puede aprovechar mejor si se desea obtener más información sobre lo que está pintando. Recuerden lo que les comenté sobre el hecho de que muchas veces cuando desarrollamos pruebas automáticas, o muchas veces, o puede suceder, no le voy a poner la palabra muchas, existe la posibilidad de que suceda, de que estemos haciendo o dando resultados de falsos positivos. Entonces, como definamos la prueba, puede afectar el resultado de la prueba. Entonces, cuando haces la prueba, tienes un tiempo de ejecución del script de la prueba y tienes un tiempo de ejecución propio de la aplicación que estás probando. Tenemos que tener claridad en cuál es cuál. ¿Por qué? Porque si no, podríamos estar indicando que un tiempo de respuesta es mayor al real porque le estamos asignando ese tiempo que utilizó la carga del script de la prueba de lo que es el monitoreo a el aplicativo que estamos probando. Y eso puede pasar, me ha pasado y asumo que seguirá pasando porque no es tan sencillo encontrar esa frontera. Ajá. Entonces, usar Chrome DeepTube para aprender las capas de tu sitio web, para comprender las capas de tu sitio web. Recuerden que estamos ahorita viendo las pruebas desde el navegador. Por tanto, el foco totalmente es lo que tiene que ver con el browser, ¿no? Con lo que es la pintura desde el HTML ya procesado con su JavaScript desde el front. ¿Y cuánto tarda, es el foco, cuánto tarda cada una de esas secciones en cargar? Para comprender las capas y la razón por la cual un elemento posee una capa, se debe habilitar el generador de perfiles Paint Profiler en Timeline. Cuando se active esta herramienta, se debe iniciar una grabación. Cuando la grabación ha finalizado, se podrá hacer el clic en cada uno de los frames que se encuentran entre las barras del frame por segundo y ver los detalles. Recordemos, cada elemento del Devel Tool que estamos planteando como parte de la prueba analiza diferentes cosas, ¿no? Las capas, el cómo pintamos, el tiempo de respuesta de los JavaScript. Lo ideal es hacer la prueba por separado, ir grabando la prueba para ir identificando cada uno de los componentes que queremos revisar en su comportamiento. Entonces aquí hay otro, ese ejemplo, donde se hizo el record con otra, fíjense, que se simula como una aplicación mobile, él automáticamente enfoca la pantalla un tamaño como tal, genera las gráficas, igualmente nos va mostrando los métodos y aquí en el layer estamos viendo cómo va cargando cada uno de los pedacitos de ese HTML, que es el árbol que está creando, cuál es el tamaño, cuánto está ocupando en memoria y cómo se están las características o las razones de la composición. ¿Ok? Entonces, podríamos tener casos en que una imagen está muy pesada y bueno, ahí lo vamos a ir evaluando en base a esas pruebas y resultados, que es como el foco de cada prueba, cada tipo de herramienta de desarrollador del Developer Tool, del Chrome o del Firefox, tiene un objetivo de encontrar problemas diferentes.
Entonces, ese sería el foco. Primero ir revisando como por paso, cada una activando las opciones como se está explicando dentro de este contenido, evaluando ello, evaluando el tiempo, evaluando el tamaño y en base a ello ir haciendo las actualizaciones. A veces se nos puede pasar que dentro de una conversión de imagen, una imagen se nos fue con un pixelaje inadecuado, por alguna razón utilizamos un tamaño, una calidad diferente y nos está consumiendo el tiempo de la banda de la aplicación y por ello se está tardando más. Entonces, cada detalle se estudia por separado y puede tener actualizaciones y mejoras diferentes. Se pueden usar las herramientas de desarrolladores de navegador para simular tamaño de pantalla de dispositivos móviles, abrir la de Tools de Chrome o de Firefox, buscar el icono en la barra superior de la consola que indica vista diseño adaptable y escoger la vista que se desea en la parte superior. Lo acabamos de ver en los ejemplos, vamos a verlo en particular acá. Entonces, nótese, bueno, en la barra que está arriba, ahí están los pasos para hacerlo y se puede, bueno, aquí está un compañero de ustedes de semestres pasados, y se puede pedir que, bueno, cámbiame el tamaño de la pantalla, en este caso 320 por 480, y aquí además les da una serie de opciones para hacerlo, tipo tablet, tipo mobile, para poder hacer también el debugado. Igualmente en la parte inferior se nota cómo tenemos el hiperto, la consola, el depurador, el editor de estilo, rendimiento, memoria, red, almacenamiento, que nos permite monitorear otras variables del software. Además, por acá aparecen lo que son los CSS ya procesados. Para aplicaciones web mobile también se pueden usar herramientas web en pruebas tales como Jasmine, un framework de desarrollo basado en comportamiento. Nótese que aquí estamos hablando ya de lo que son herramientas web, ¿verdad? Para pruebas, lo que es la interfaz. Jasmine, un framework de desarrollo basado en comportamiento. Python JS, un WebKit con soporte nativo para varios estándares web, incluido el manejo del DOM, los selectores CSS y JSON. Casper JS para aprovechar el Python JS, es decir, combinado en pruebas de front-end automatizadas. Sinon.js para simular llamadas a Ajax. Fíjense que también los frameworks asociados a pruebas de web móvil pueden tener como ciertas áreas de especialización y se pueden combinar, como sucede, por ejemplo, cuando utilizamos framework de desarrollo mobile, desde el lado de desarrollo, no desde el lado de la prueba automatizada, donde combinamos diferentes frameworks según si son nativos o queremos utilizar algunos API de uso del sistema operativo. Entonces, lo mismo puede pasar con los frameworks de pruebas móviles. Bien, a crear un plan de dispositivo. Desarrollar un producto móvil, y hemos hablado de este término ya varias veces, un plan de pruebas. Entonces, desarrollar un producto móvil significa tener un plan de dispositivo o soportar desde el principio. Si conoces la debilidad de cada uno de los dispositivos que planeas soportar, en el caso, por ejemplo, de ustedes que están con foco en plataformas Android, y sus características principales, pueden tener proyectos móviles exitosos. Un plan de dispositivo utiliza una matriz basada en clases de dispositivos, es decir, las pruebas van basadas en cada una de esos tipos de dispositivos. Esta matriz proporciona una lista de dispositivos populares, basado, que también lo hemos conversado, en el análisis de mercado que ustedes puedan hacer o en el análisis de sus usuarios y cuál es lo más común en el uso, clasificados por importancia y característica, tomando en cuenta los tipos de dispositivos que tendrán los usuarios. Hicimos un análisis previo cuando iniciamos materia, donde hablamos sobre cuáles son las redes móviles más utilizadas, cuáles son las plataformas más utilizadas. En el caso de la aplicación, aplica un análisis similar. Ustedes deben revisar, bueno, hacia dónde va mi foco, cuál va a ser mi alcance, contra qué usuarios o hacia qué usuarios estoy dirigido. Y en base a ello, armar su plan de dispositivo o pruebas de dispositivo. Hay dos métodos para determinar la estrategia de soporte al comienzo de un proyecto móvil. Claro, ¿y por qué ahora hablamos del comienzo? Porque ya luego que nosotros hacemos la instalación y con el User Agent, como hemos visto también en clases anteriores, levantamos
un inventario del historial de acceso, podemos tener estadísticas que nos permitan evaluar cuál es el foco o más que foco para la prueba, cuál ha sido el volumen o la línea de nuestros usuarios, identificando, bueno, tengo más proyectos, tengo más usuarios que utilizan Android con un dispositivo Samsung, más bien tengo más dispositivos, tengo más usuarios iOS, o tengo más usuarios que utilizan versiones muy viejas del browser, porque todo eso puede ser levantado. Entonces, después de esa información es mucho más sencillo darle el foco a las pruebas y a la priorización, cuál va a ser nuestro plan de prueba o nuestro enfoque y estrategia de prueba. Pero antes de ello, cuando estamos iniciando, debemos trabajar de una manera un poco más a ciega con análisis previos. No obstante, utilizamos ciertas recomendaciones que van más por esa línea. Mirar los registros de un servidor web, User Agent, y revisar qué dispositivos acceden actualmente en el momento de que hacemos el lanzamiento del software. Utilizar la información de los dispositivos que se comercializan para los consumidores en lugar donde piensan lanzar su aplicación. Utilizar las estadísticas de uso de la web, buscar los dispositivos y navegadores más usados. Es bueno no asumir que se puede soportar todo. ¿Ok? Incluso si como computista ya deben saber, en muchos de los casos, los aplicativos cuando te lo bajas de una tienda o cuando lo utilizas a nivel de web, te dan recomendaciones. Se recomienda utilizar tal web o tal browser, esto está hecho para Firefox 3.0 algo, o se recomienda hacer el último upgrade de Windows. Eso es factible cuando conocemos bien las características de nuestro aplicativo y sobre qué entorno funciona mejor. Por demás, estimado el esfuerzo de prueba. No se puede subestimar el tiempo y los recursos necesarios para probar la aplicación de múltiples dispositivos. Las pruebas de dispositivos pueden tomar entre 2 y 4 veces el esfuerzo del desarrollo. De hecho, esa es la métrica. Generalmente se multiplica por el promedio, que es 0.3. Si un desarrollo tarda un día en hacerse, según la base, los datos de pruebas que haya que montar, que incluyen los casos de prueba, montar el ciclo de prueba, preparar la data controlada y realizar las pruebas, ejecutar las pruebas, registrar los bugs que puedan pasar, que en un primer ciclo siempre es muy probable que existan, se estima que un día por 3 días de esa, o sea, un día de desarrollo por 3 días de prueba. Hay otros casos que son más particulares donde esta métrica varía dentro de una planificación que, por ejemplo, en las pruebas de interfaz y de humo, donde generalmente es al contrario, el desarrollo puede durar 5 días y la prueba de humo la mitad del tiempo, 2.5. Entonces, no hay una regla finita, depende tal vez del contexto, más que tal vez es una realidad, depende del contexto y de las variables que se evalúan. Las pruebas de regresión, cuando se prueba todo el sistema, pueden tomar menos tiempo si son automatizadas, mucho más si son hechas de manera manual. Las pruebas modulares, pues en general tardan menos que las de regresión, aunque ya se conozca el sistema. Si hay algo que se rompió dentro de las pruebas unitarias, es probable que el tiempo que se invierte en pruebas sea mucho menor. Se recomienda enfocar una clase de dispositivo a la vez, utilizando el proceso de desarrollo similar al sprint. Pruebe los dispositivos más importantes en el primer sprint, libérelos de la producción y luego pase a la segunda clase en un segundo sprint. Entonces, la tipificación de los dispositivos más populares en base a la experiencia y en base al foco del mercado o de sus usuarios para poder dar foco a esas pruebas. Para crear un plan de prueba para dispositivos móviles significa probar todos los posibles problemas que se puedan encontrar en el teléfono y puedan provocar que no se presente el contenido deseado al usuario. Se puede hacer pruebas más ligeras para productos web móviles, no tanto para las aplicaciones nativas. Las aplicaciones nativas deberán contar con certificación de un tercero para poder ser lanzadas. Recuerden que cuando pasamos por las pruebas para las publicaciones, el despliegue a través de tiendas, él también pasa, todas nuestras aplicaciones pasan por una serie de controles basados en las políticas que cada plataforma define y deben estar aprobadas. Si no cubren las bases impuestas por el ente encargado, el producto podría no pasar a certificación.
Las pruebas en procesos ágiles, una aproximación ágil en el desarrollo de un proyecto, asume que el equipo encontrará una solución para realizar la prueba. Aquí se asume que el equipo es el responsable de la calidad de la prueba. Se suele omitir tareas que no muestran beneficios directos, como ejemplo, los planes de prueba. Se suele hacer pruebas unitarias. En la práctica, ya esto ha variado, lo de omitir tareas que no muestran beneficios directos, porque en las métricas de seguimiento para las áreas de coordinación, ya se forma parte o se toma con formalidad lo que son las actividades de QA. En algún momento, cuando se iniciaron las aplicaciones, los sistemas ágiles, solo se le daba foco al desarrollo. Y internamente se le daban tareas o subtareas de ese desarrollo al QA. Ahora es más visible dentro de lo que son las metodologías ágiles el valor que genera lo que tiene que ver con las pruebas. De hecho, aplicativos administrativos donde se maneja el seguimiento de productos, como lo que son Jira y Confluence, manejan los estatus o la tipificación de planes de pruebas, ciclos de pruebas, ejecución de pruebas, además de lo que ya se manejaba, que era la tipificación de Bob y de histories, ¿no? De user stories. En ese sentido, también la documentación podría tener una tipificación y se coloca como parte del esfuerzo del equipo. Y existen incluso perfiles de documentadores, aunque muchas veces lo termina realizando el desarrollador, la documentación técnica y la documentación funcional, el mismo QA. Y entonces esto ha variado un poco en la actualidad porque ya que aunque no se muestra el beneficio directo, dentro de lo que tiene que ver con las estimaciones por sprint, las tareas se colocan de forma explícita y se pesan o se estiman con History Point, según en el caso de Scrum, o con la metodología, según la metodología ágil que se utilice. Ok. Las pruebas multiplataforma, cross-platform en inglés, son pruebas que se realizan sobre una gran variedad de dispositivos. Esto incluye teléfonos móviles, tabletas, computadoras personales, portátiles, televisores. Cuando se desarrollan sitios web para ser visualizados en toda la gama de dispositivos disponibles en el mercado, es importante hacer este tipo de pruebas. Recuerden que lo vimos lo que son los versionamientos de aplicaciones móviles que funcionan en diferentes plataformas y no referidos a plataformas de dispositivos móviles como iOS, Android y Windows, sino a nivel de características de dispositivos como laptops, televisores, tabletas. Y recordemos que en muchos casos hay que hacer versionamientos más ligeros, donde además del response, una característica importantísima dentro del desarrollo de aplicaciones multiplataforma es el manejo del response. Incluso para utilizar algunos apoyos visuales como Bootstrap, como librería, se utilizan CSS que identifican el manejo de forma diferente de los atributos y objetos que se muestran en pantalla. Además, también vimos recomendaciones como el manejo de 3 columnas, 2 columnas, 1 columna, considerando cada uno de los tipos de dispositivos en que se pueden hacer las pruebas multiplataformas. Y eso es lo que debemos considerar, lo hemos visto a nivel de usabilidad y accesibilidad dentro de este tipo de pruebas. Van a ir variando en presentación y contenido según la plataforma. Las pruebas multiplataformas se suelen enfocar en lo siguiente: consistencia en la interfaz de usuario, entrada en interacción, el mundo real, contenido, almacenamiento y desempeño, seguridad y usuarios reales. Consistencia en la interfaz del usuario, y esto lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez en diferentes contenidos. Lo hemos visto y asomado por los 12 temas que hemos estado viendo y lo vamos a tener que evaluar o lo vamos a tener que rechequear dentro de nuestros proyectos de desarrollo móvil, que son el entregable final del producto, de los productos que están desarrollando cada uno de ustedes de esta materia. Se prueba cómo se adapta el diseño en las distintas pantallas. Las páginas son legibles en todas las resoluciones de las pantallas. Se ve correctamente, se puede buscar la información, es accesible la información. El contenido importante es visible para todos los dispositivos cuando hacemos pruebas. Cuando se cambia la orientación de enlace, es que hay un portrait, hay algún corte visual al pasar de un modo a otro. Es una pregunta
que debemos hacernos al hacer esas pruebas de interfaz. Las páginas son legibles en ambas orientaciones de pantalla. La alineación del texto, los controles, las imágenes están bien en todas las pantallas. La imagen adapta tu tamaño y resolución correctamente. Se ve bien en los bordes de la pantalla. Y estas son las preguntas mínimas que debemos hacerle en la interfaz cuando tenemos nuestro APK montado en algún dispositivo y empezamos con las pruebas de usuario funcionales. Nótese que estas son las mismas preguntas que le haremos a los productos que ustedes estarán entregando de manera formal ya en la próxima semana con la completitud del alcance previsto. Si alguna de estas características no se cumple, entonces no estamos cumpliendo con la consistencia en interfaz de usuario. ¿Ok? Entonces no estamos cumpliendo con la calidad esperada dentro del producto al 100%. Hay características que se pueden cumplir, hay alguna que podría haberse nos pasado, declaramos el bug, lo solucionamos y lo volvemos a desplegar con el fix o la actualización, la resolución del bug. ¿Ok? Otras preguntas adicionales. El tamaño de la fuente y el estilo y el color son consistentes para cada tipo de texto y entre pantallas. Lo hemos visto, lo hemos conversado. ¿Cómo funcionan los menús, los shortcuts, las ventanas de modal, los pop-up en los distintos tamaños de pantalla? ¿Ok? ¿Funcionan de manera correcta? ¿Cómo se ve en la resolución más pequeña? En las orientaciones Landscape y Portrait. Les recordaba y les decía que siempre es importante ir empezando con el dispositivo más pequeño porque es el que nos va a dar más problemas, más pequeños a nivel del script, del screen, de la pantalla. Los botones tienen suficiente área para hacer clic. Todos los botones permiten hacer clic. Recordemos, hay un estándar 4x4 a nivel de el foco que tenemos que dar a la definición de los botones. Porque un botón muy pequeño nos complica el asunto a nivel de el uso táctil del dispositivo. Un botón muy grande nos reduce el espacio para mostrar contenido de valor al producto. ¿Funcionan bien los dispositivos? ¿Funcionan bien los distintos tipos de los distintos tipos de interacción? El touch mouse, los controles de voz, el teclado, opcionales para teléfono, teclado de computadora, lápices ópticos, etcétera. En cada dispositivo funcionan todas las formas de interacción alternativa implementadas para el usuario con un impedimento. Nótese que aquí ya vamos a las preguntas que debemos hacernos cuando estamos a nivel de usuario, solo a nivel visual, y ya cuando estamos introduciendo datos. Esto también lo vimos en uno de los capítulos y temas de la materia con mayor profundidad, pero en las pruebas debemos retomarlo como preguntas importantes para hacer la certificación de nuestros productos. En el mundo real se debe probar qué sucede con la aplicación en los teléfonos. Cuando entra una llamada, un mensaje de texto, un mensaje de seguridad o cualquier otra cosa que puede ocurrir en un dispositivo. Es decir, lo que son los flujos alternos, no solo de fallas propias de la aplicación, sino cuando dentro del dispositivo se generan otras acciones adicionales diferentes al uso de nuestro aplicativo. ¿Qué sucede? ¿Cómo se comporta nuestro aplicativo si estamos en él? Esos son temas importantes dentro de las pruebas. ¿Qué pasa si el teléfono se queda sin batería? Probar qué ocurre con una red Wi-Fi buena o cuando dijimos dentro de lo que son las presentaciones de los Wi-Fi que teníamos que considerar el mensaje estándar de error porque no tenemos internet, no tenemos red, o cómo podemos utilizar el caché o los works para poder trabajar de manera offline y darle una interfaz de usuario que permita darle un mensaje mnemónico, no un 404 dentro de nuestra aplicación. Hay una baja calidad en el pase de la red de datos de la compañía de teléfono y qué pasa si no hay red de datos alguna. Entonces, ¿cómo se comporta la aplicación? Es importante estudiar ese comportamiento dentro de, dada esa situación o escenario, ¿qué sucede con nuestra aplicación? ¿Qué ocurre si otra aplicación está corriendo en el fondo? ¿Qué ocurre cuando aparece el pop-up y el ad de otro servicio? Cubren el contenido importante, molestan el flujo de la iteración. Entonces, todo ello forma parte de las pruebas que un QA y ustedes como parte de su producto deben realizar. Sobre los contenidos y almacenamiento y desempeño, ¿qué preguntas debemos hacer? ¿Los dispositivos móviles manejan la cantidad de datos recibidos de manera correcta? ¿Son muy pesadas las páginas? ¿Tardan mucho en bajar? ¿Qué tan rápido se muestran? ¿Son muy pesadas las imágenes, videos? ¿Dan error de memorias al bajarla? Y cada una de estas preguntas se puede traducir asociándose a los criterios de aceptación en casos de prueba. Por ejemplo, ¿cómo podemos traducir? Dar error de memoria al bajarla.
Dado cuando entonces, dado el uso del teléfono, entonces la memoria debería ser suficiente para operar cuando tengamos 3 horas operando el aplicativo. ¿Cómo se traduce esto en un caso de prueba? Probablemente tiene que ser automatizado, pues, estar haciendo submit de un request muchas veces de forma continua o de varios HTTP del uso del aplicativo disponibles en el aplicativo, ver cómo se comporta en la memoria y esperar que suelte la memoria. Entonces, lo que hacemos como preguntas de calidad van a estar asociados a los criterios de aceptación y a su vez tener casos de prueba que puedan ser probables y testeables, que como dijimos que tenían que ser, deben tener métricas, deben ser claros y específicos. Tenemos también los casos de seguridad y hemos hablado de ellos. Los datos son transmitidos públicamente. Ahí un QA, un buen QA identifica. Tenemos post, tenemos get, cómo estamos pasando esos datos. Se ven por el URL. Hay manera de que yo hackee y me traiga los datos importantes o críticos de un usuario. Representa un alto riesgo de seguridad. Existen aplicaciones donde se pasa el código por, por unas pruebas de caja blanca, se valida el código y nos dan reportes sobre las vulnerabilidades del mismo a nivel de seguridad. ¿Se necesita algún permiso para guardar los datos recibidos? Los datos bajados, el dispositivo se puede rastrear. Las aplicaciones funcionan bien cuando se usa la opción del navegador de correr de incógnito. Esta es una prueba que muchas veces nos saltamos y el comportamiento debe ser diferente porque no debe guardar absolutamente nada en caché. Por otra parte, los software de seguridad verifican temas como la validez y los certificados. Las pruebas de seguridad evalúan eso también o pasan por sonar software como sonar el código para poder identificar si es necesario hacer actualizaciones a nivel de la interpretación del código de permisología, cuando tenemos métodos públicos que deberían ser private o variables públicas que deberían ser privadas y no vistas por en general, o cuáles son los métodos que deberíamos realmente publicar en un Swagger y cuáles no. Puesto todo eso forma parte de lo que son las pruebas de seguridad y, por tanto, casos de prueba que cubren y pueden ser tipificados en esa categoría. Entonces, también allí tenemos, incorporando el concepto, pruebas de seguridad por módulo y pruebas de seguridad son una categoría. Entonces, tenemos y hemos visto ya pruebas asociadas a interfaz de usuario, entradas y salidas, comportamientos de integración con otros componentes, almacenamiento, seguridad y por demás, y finalmente las últimas pruebas a realizar deberían ser con usuarios reales, observando cómo interactúan con la aplicación y si algo les cuesta hacer. ¿Les resulta a los usuarios sencillo interactuar? Entonces, allí obtenemos, y lo hemos visto dentro de las metodologías de desarrollo, mesas de trabajo por diferentes metodologías, podemos levantar información sobre el uso del sistema y luego hacer un feedback, un reanálisis para hacer refactories del aplicativo y del funcionamiento. No confundamos, aunque los usuarios, las pruebas de usuarios de negocios son usuarios reales, que son los que definen los criterios principalmente. Los usuarios reales se basan más en pruebas en volumen, mientras que los usuarios reales basados en las pruebas de aceptación son los que aprueban el software. Esto aplica particularmente cuando tenemos un tercero dueño del aplicativo, que es el financiador del software, o un TPO, que es el product owner del producto y levanta los requisitos. Por demás, tenemos proveedores en líneas de pruebas multiplataforma. Existen herramientas de pruebas en línea que permiten controlar de forma remota un dispositivo real a través de una computadora. De eso ya hablamos a través de los simuladores y emuladores. El acceso remoto proporciona un método convincente para realizar pruebas con él. Se prueban características del dispositivo real como si usáramos un emulador de escritorio. Como ejemplo tenemos Seagull y Sour Slab. Y nótese, en general, hay unos que tienen un costo free para algunos dispositivos como de test,
pero nos cobran cuando ya queremos usar todo el laboratorio. Aquí están las aplicaciones que aprovechan dispositivos real, que se alquilan a través de un software de compañía y tienen la mayoría de los dispositivos vendidos en América del Norte y Europa. Por acá pueden ver y este es donde está su página de publicidad y de compra de software. Y nótese, esto es una maravilla. Yo he trabajado con esto y la verdad que sí da fíjense como aquí aparecen las características de los dispositivos, los tipos de dispositivos y son dispositivos reales. Este es un emulador que se conecta con teléfonos reales. Y las características, además, esto nos da ciertos detalles sobre el hardware, el comportamiento y un monitoreo del mismo. Pero tiene un costo. Los proveedores en línea, ¿cómo funcionan? Bueno, tienes como les decía, como una tienda con muchos teléfonos, a través del internet se conectan y tienen un software a nivel de la máquina que emula la vista desde tu televisor, desde tu computador. Por el otro lado tenemos Azul Lab, aunque existen más, estos son los dos más populares. Es una empresa estadounidense de plataforma automatizada y aplicaciones móviles alojadas en la nube con sede en San Francisco, California. Permite probar en cientos de plataformas navegadores. Son móviles de escritorio. Ofrece pruebas en Selenium, pruebas móviles y pruebas de unidades de JavaScript en más de 500 plataformas de sistema operativo y navegador. Y bueno, por acá en saucellab.com pueden encontrar el URL de esta tienda. Y nótese que aquí, en el caso de Saulab, la diferencia es que ellos tienen como cierta plataforma en la nube y además ellos mismos ofrecen desarrollos de pruebas en Selenium, aunque en general terminan siendo adaptadas por el equipo de QA de los aplicativos que conoce más sobre el core del negocio. Estas son más de interfaz. Y como les recomendé inicialmente, es importante que el foco, y por la experiencia, el foco inicial sea contra los API, que son la capa del negocio y que por allí después no vayamos por performance. Y por último, dejar como en el orden de estas presentaciones, las que son de front. Y las de front podrían ser con dispositivos reales, con emuladores, con browser. Y luego que ya estemos en un punto donde sus empresas estén y puedan invertir en este tipo de proveedores en línea de pruebas multiplataforma, pueden hacer la inversión para un siguiente nivel de pruebas un poco más sofisticado. Ya con esto terminamos el contenido. Aquí están las referencias. Recuerden que estos libros están disponibles en Google Drive. Y estos URLs pueden acceder en la mayoría de las páginas. También les quiero recordar que ya también tengo, bueno, he podido montar casi, todos los videos en Drive. En el aula virtual también ya están todas las presentaciones hasta el tema 12. Y me faltan algunas referencias del URL a Drive, pero igual en Drive lo pueden obtener. Y con esto cerramos la clase del tema 12. Hasta acá vamos a hacer el resumen, nos quedan 20 minutitos. Por el lado de ustedes, si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran aclarar dentro de su experiencia en prueba.